Amén. Dios le bendiga nuevamente. Le habla su hermano evangelista Ernesto Estrella Marte. Y estamos por aquí nuevamente para compartir una palabra contigo. Pero antes de yo compartir esta palabra, yo quiero que tú te pongas en comunión donde quiera que esté. Si te encuentras en tu casa, si te encuentras donde un amigo, si te encuentras en el trabajo, donde quiera que te encuentres, hoy quiero que tú te pongas en comunión conmigo y empecemos a orarle a Dios. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te presentamos este tema, Dios amado. Te presentamos a cada persona, Padre Celestial, que está viendo este video, que está viendo esta sintonía, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo empiece a tomar el dominio, que tu Espíritu Santo empiece a tomar el control en su vida, Dios amado. Tú conoces su norte, tú conoces su principio, Dios amado. Tú conoces, Padre Celestial, en la situación en la cual se encuentran, Dios amado. Mira el tema que tú tratabas conmigo, Dios amado, para tratarlo con esta persona, Padre Celestial, que sean palabras de edificación, que sean palabras de restauración en medio de este tiempo, Dios amado. Que tu Espíritu Santo empiece a romper la cadena, que tu Espíritu Santo ahora empiece a traer refrigerio, empiece a traer, Dios amado, el refrigerio que viene de lo alto, Padre Celestial. Oh Dios amado, yo creo que tú estás tocando vida. Yo creo que tú estás restaurando corazones. Yo creo que tú estás restaurando matrimonio. Yo creo que tú estás reconciliando personas en esta hermosa día, en esta hermosa tarde, Dios amado. Yo sé que tu presencia se está moviendo. Abrázalo, Espíritu Santo, ahora, Dios amado. Cúbrelo, guárdalo, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. La presencia de Dios está en este lugar. Y yo sé que la presencia de Dios está empezando a moverse a tu favor. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo saca un minuto, saca 15 minutos, saca 10 minutos para poder escuchar una palabra de Dios, para poder escuchar una palabra que vivificará tu alma en medio de este tiempo. En medio de tiempos donde se ven tanta mala noticia, en medio de donde las redes sociales lo que hace es que te empapan de mala noticia. Hoy Dios nos ha levantado como un faro de luz para alumbrar el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y sabe algo, quiero compartir contigo una hermosa palabra que estaba leyendo y se encuentra en el libro de San Juan capítulo 13. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Versículo 36. Libro de Juan capítulo 13, versículo 36. Y la palabra de Dios se eleva bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la letra dice así. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi alma pondré por ti. Le respondió Jesús: ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo antes de que tú me niegues 3 veces. Amén. Que la palabra de Dios corran y sean benditas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy quiero compartir esta palabra contigo bajo el tema: Dios quiere cambiar tus errores. Amén. Y la palabra que acabamos de leer en el libro de Juan capítulo 13 versículo 36 narra una historia muy conmovedora. Una historia entre 2 personajes. Una historia entre Jesús de Nazareno, el Cristo, el que murió crucificado, y Pedro, su discípulo. ¿Y sabe algo? Yo quiero que tú me permitas un minuto para analizar la vida de Pedro. Pedro es un hombre que cuando Cristo lo halla frustrado. Que cuando Cristo lo encuentra en medio de la playa, lo encuentra lavando las redes. ¿Sabe por qué? Porque la noche antes no había pescado nada. Y según los exégetas, Pedro cuando pescaba, tú sabes qué hacía, que vendía estos peces. En pocas palabras, Pedro venía saliendo del mar con una mala racha.
venía sin un peso. Y la palabra de Dios registra de que Pedro tenía suegra. Y si tenía suegra, tenía mujer. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo era que la situación de Pedro no era una situación muy buena. Pero en medio de este episodio, en medio de este paréntesis en la cual Pedro está viviendo, ¿sabe qué pasa? Que si aparece la solución. Aparece un hombre llamado Jesús de Nazareno, que cuando va por la playa ve su decepción, ve su desagonía, ve su problema. Le dice: Pedro, entra a la barca. Cuando Pedro entra a la barca, empiezan a bogar mar adentro. Cuando empiezan a bogar mar adentro, ¿sabe lo que me impresiona a mí? Es que Cristo le dice: Pedro, tira la red. Y Pedro le dice: maestro, tú no eres pescador. Tengo la noche entera tirando la red y todavía no he podido pescar nada. Y Cristo vuelve y le repite: Pedro, tira la red. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando tenemos el problema, cuando estamos pasando por la circunstancia adversa, cuando vemos que el desierto no está a nuestro favor, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces tendemos a no creer en lo que Dios un día dijo de nosotros. ¿Y sabe qué? Este hombre llamado Pedro le dice: voy a tirar la red, pero la voy a tirar en tu nombre. Y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. Que cuando cometemos un error, que cuando cometemos, alabado sea el nombre de Cristo, que es un error de nuestro pasado, ese error viene persiguiéndonos. Y hoy Dios vino a romper esa maldición. Hoy Dios vino a perdonar el error que tú cometiste en el pasado. Hoy Dios vino a mejorar tu presente. Hoy Dios vino a mejorar tu futuro. Pero eso se logra en la mano de Dios. Y Pedro tira la red. Inmediatamente cuando la tira, no salió en la pesca milagrosa a la tercera vez ni a la cuarta vez, sino a la primera. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te determina una palabra para ti, Dios nunca martilla, Dios nunca falla, Dios nunca comete un error, porque Dios no es como los hombres. Y saca. Cuando el tipo saca la red llena de peces, dice que el milagro fue tan fuerte que la barca de Pedro se hundía. Y mire cómo Cristo conquista a Pedro. Y le dice: Pedro, de cierto te digo que desde hoy en adelante te haré pescador de hombres. Desde ahí empieza el llamado de este hombre llamado Pedro. Luego podemos ver cómo este hombre Pedro empieza a caminar con Jesús. A Jesús lo seguían miles y miles de personas. Pero de esos miles de personas, solamente cogió 12 discípulos. Y hoy tú que estás escuchando esta palabra que está martillando tu alma, esta palabra que está martillando tu vida, que está martillando tu corazón, no es una casualidad. Entre miles y miles de personas que pasan este video, tú te detuviste a verlo, porque contigo Dios quería hablar. Y empieza la vida de Pedro al lado del maestro. Empieza Pedro a conquistar, empieza Pedro a conocer, empieza Pedro a caminar. Pero al caminar, al conquistar, al entender, cometió errores. ¿Sabe por qué? Porque más para adelante vemos a Pedro en la misma circunstancia. Pedro, el cual había conocido el poder que Cristo tenía en el mar, en el mismo mar donde conoció a Cristo, en ese mismo mar se turba. ¿Por qué? Porque más adelante podemos ver cómo los discípulos entran a una barca. Cuando entran a la barca, ¿sabe qué acontece? Que Cristo le dice: pasen al otro lado. Cuando ellos van en medio del mar, dice la palabra claramente que se levanta una tempestad. Cuando esta tempestad se levanta, empieza a golpear la barca. Pedro sabía de pesca, Pedro era pescador, Pedro sabía de mar, de cuando las aguas se levantaban en medio del mar. Pedro sabía de tormenta, pero esta tormenta parece que era diferente. ¿Sabe por qué? Porque turbó a todos los discípulos. Cuando turba a todos los discípulos en medio de la tempestad, en medio del mal tiempo, ¿sabe algo? Pedro empieza a ver un celaje. Pedro empieza a ver una silueta blanca que se empieza a pasearse por el medio de la tempestad, por encima de las aguas.
¿Sabe algo? Pedro dice, yo conozco esta presencia. Yo como que conozco a este hombre. Porque este hombre hace años atrás, cuando yo no conocía nada, cuando mi vida estaba arruinada, sabe que este hombre, esta presencia que yo siento estaba conmigo. Y dijo, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y de allá, de entre las aguas, se escuchó una voz que dijo, Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar. Cuando Pedro empieza a caminar, empezó a poner la vista donde no debía ponerla. Empezó a poner la vista en la tempestad, en el mal tiempo, en las olas que estaban azotando la barca, y quitó la mirada de Jesús de Nazareno. Y ahí es que frecuenta el problema. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros como creyentes nos decepcionamos. ¿Sabe por qué? Porque quitamos la mirada de Jesús. Y hoy yo quiero decirte que la llave del éxito, la clave del éxito, se llama tú enfocarte en Jesús. ¿Sabe qué? Cuando Pedro se enfocó donde no tenía que enfocarse, empezó a hundirse. ¿Sabe por qué? Porque lo que Pedro estaba viendo no le estaba dando fe. Y hoy yo vine a decirte que dejes de rodearte de personas que van a tu vida con mala vibra, que van a tu vida con decepciones, que van a tu vida a hablar mal de otra persona. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es como la esponja. Como varón, ¿sabe cómo? Que de lo que tiene en el entorno, de eso se empapa, de eso se llena. La Biblia dice claramente que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Como tú conoces a una persona, ¿sabe cómo? Con lo que él habla. Ahí tú te darás cuenta si esa persona viene de Dios, si esa persona suma tu vida, si esa persona suma tu ministerio, si esa persona suma tu empresa. ¿Sabe cómo? Escuchando lo que dice. Ese es el mismo Pedro que hoy yo he venido a predicarte. ¿Y sabe qué? Ahí donde acabamos de leer, Cristo le dice a sus discípulos, después de la cena, le dice, yo me voy. Pero para donde yo voy, ninguno de ustedes podrán ir. ¿Y sabe qué? A los discípulos esto le ocasionó como algo raro. ¿Sabe por qué? Porque para todos los lados que Cristo iba, los discípulos iban con él. Excepto cuando el maestro iba a orar aparte. Y ahora aparece el maestro diciéndole las mismas palabras que le dijo a los escribas y a los fariseos, que le dijo a los judíos, para donde yo voy ustedes no pueden ir. Y Cristo y Pedro se levanta. Cuando Pedro se levanta como uno de los discípulos más atrevidos, le dice, maestro, ¿cómo dices tú que yo no puedo ir para donde tú vas? Si tú sabes que yo aún mi vida, si la pudiera dar, la doy a favor de ti. ¿Y sabe qué acontece? Jesús le dice, Pedro, ¿tú estás seguro que tú vas a dar tu vida por mí? Pedro le dice, sí, maestro. Entonces tú sabes qué le dice Cristo. Cristo le dice, de cierto te digo, que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro baja la cabeza, decepcionado. Porque quizá lo que Pedro estaba diciendo le estaba saliendo del corazón. Pero Cristo entendía que en ese momento su corazón se iba a enfriar. Más hacia adelante vemos cómo esta profecía se cumple. Donde le dicen, tú andas como ellos. Pedro le dice, yo no los conozco. Sí, tú viste como ellos, yo no los conozco. Sí, tú hablas como ellos, yo no los conozco. Entonces ahí sonó el cantar del gallo. Y ese fue el error que Pedro cometió. El error que yo he venido a plantearte. ¿Sabe por qué? Porque tenemos predicadores que lamentablemente solo plantean el problema, pero no plantean una solución. Solamente plantean los errores que tú cometiste, pero no te dicen cómo tú puedes remendar ese error, cómo tú puedes salir de ese error.
Porque eso es lo difícil. Hay mucha gente que te juzga. Hay mucha gente que te señala. Hay mucha gente que te persigue. El mundo no quiere verte bien. Pero Dios hoy quiere perdonar tu error. ¿Y sabe qué? Lo que me impresiona de Cristo es que después que Pedro lo niega, dice la palabra que se fue y lloró amargamente. ¿Quién? Pedro. ¿Por qué? Por el error que había cometido. Ahora, yo quiero que tú escuches esta palabra para culminar. Cristo va a la cruz del Calvario. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario, es crucificado. Cuando Cristo es crucificado, muere en pecado. Pero Él no cometió el pecado, sino que el pecado se lo amputaron. ¿Cuál pecado? El pecado de la humanidad. ¿Y sabe qué acontece? Cristo muere, lo entierran, al tercer día resucita. ¿Y sabe lo que me impresiona a mí de Jesús? Que cuando Él resucitó, a uno de los discípulos que visitó primero, ¿usted sabe a quién fue? A Pedro. ¿A quién? A Pedro. A Pedro el que lo negó. A Pedro el que dijo que iba a estar con él donde quiera que Jesús iba. Ese mismo Pedro que dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Y quizá tú cometiste un error en el pasado. Quizá ayer, hoy, mañana cometiste un error. Y yo hoy vine a decirte que Dios no te va a juzgar el error. Porque Dios vino a levantarte. Hoy Dios vino a restaurarte. Hoy Dios vino a enseñarte a salir del error en el cual cometiste. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo va donde Pedro, ¿sabe cómo lo encuentra? Como en el principio. ¿Cómo así, varón? Lo encontró pescando desnudo. ¿Y sabe qué? Cuando él ve al maestro, dice que se ciñe la ropa. Cuando se pone la ropa, él arranca para la orilla. Cuando arranca para la orilla, le dice, Cristo, dame pecado. Cuando le dan pecado que Cristo está comiendo, tú sabes la pregunta que le hace Cristo a Pedro. Cristo le dice, Pedro me ama. Y ahí Pedro empieza a recordar cuántas veces negó a Cristo. Ahí empieza Pedro a recordar cuántas veces se hundió. Ahí empieza a recordar Pedro cuántas veces él le dijo al maestro, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Y sabe cuántas veces Cristo le dijo a Pedro, Pedro me ama? 3 veces. Las mismas 3 veces que Pedro lo negó. Entonces hoy yo he venido a decir que Dios no está para venirte a juzgar. Que Jesús no quiere la muerte del impío, sino su arrepentimiento. Y esto es una palabra para que tú entiendas y comprendas de que Dios está a tu favor. No importa e independientemente de todos los errores que tú cometiste en el pasado, de los errores que has cometido en el presente, Dios quiere mejorar tu futuro. Dios quiere mejorar tu vida. Dios quiere sacarte de ese error que cometiste en el pasado, que día tras día te viene persiguiendo. ¿Y sabe qué? Cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro me ama, Señor no sabe que te amo. Cristo le dice, apacienta mis ovejas. Vuelve y le repite, Pedro me ama. Él le dice, Señor, tú lo sabes. La conciencia acusándolo, diciéndole le fallaste, diciéndole pecaste, diciéndole te descarriaste. La conciencia acusándolo y diciéndole cometiste un error con Jesús de Nazareno. Y cuando la conciencia tenía a Pedro crucificado, a la 3ª vez que Cristo le dice, Pedro me ama. ¿Tú sabes qué le dice Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. ¿Por qué? Porque Dios entendía el diseño que Pedro tenía dentro. ¿Sabe por qué? Porque el mundo exterior, el hombre natural,
juzga lo que ve delante, pero Dios juzga los corazones. Y tú que estás escuchando esta palabra es porque tú tienes un diseño de parte de Dios que tiene que ser cumplido en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Pedro que se hundió en el mar es el mismo Pedro que con tan solo la sombra se sanaban los enfermos. El mismo Pedro que negó a Cristo fue el mismo Pedro que con el primer sermón se convirtieron 3,000 personas. El mismo Pedro. Pero ¿sabe qué acontece? Que Dios, cuando vio que Pedro cometió un error delante de Jesús, Dios no lo descalificó. Dios no lo apartó. Dios no le dijo, apártenlo de mi rebaño, no. Al contrario. ¿Tú sabes qué dijo Dios? El diseño que está predestinado con él va. ¿Sabes por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonar tu error. Ahora tú tienes que rectificar lo que tú hiciste, lo que tu error cometió. Eso tú tienes que rectificar. Si puede. Si no puede, a Dios que juzgue tu corazón. Y en este hermoso tiempo, yo quiero que tú te pongas en comunión nuevamente para cerrar esta palabra profética, para cerrar esta palabra de aliento, para cerrar esta palabra de edificación. Amén. Y yo quiero que tú levantes tu mano y empieces a darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque en tu vida se cierra un ciclo y se abre un nuevo ciclo. Empieza a darle gracias a Dios porque saliste de un error en el cual la deuda te había metido, en el cual los problemas te tenían hundido. Y a causa del problema, a causa de la deuda, a causa de la carga mental cometiste errores. Pero Dios hoy está dispuesto a perdonarte. Dios hoy está dispuesto a decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Dios está dispuesto a decirte, vete en paz y no peques más. Dios está dispuesto a perdonarte. Wow, gracias Jesús. Yo quiero que tú levantes tu mano y le des gracias a Dios. Y que entiendas que el brazo de Dios no se ha cortado. Y que entiendas que la misericordia de Dios no se ha cortado de la tierra. Padre, gracias te doy. Gracias por este segmento, Dios amado. Gracias por esta hermosa palabra que pusiste en mi alma, que estableciste en mi espíritu, Dios amado, para que la predique en medio de este tiempo, Dios amado, que en medio de problemas, que en medio de dificultad, Dios amado, que en medio de tanta mala noticia, te doy gracias porque tú nos has levantado como un faro de luz para predicar la buena nueva de salvación, Dios amado. Gracias, Jesús, porque nos levantaste no a predicar una religión más, sino a predicar el año bueno de salvación. Porque me levantaste a predicar, Dios amado, el evangelio de la salvación, el evangelio de la reconciliación. Y que tu presencia, Dios amado, acompañe a cada persona que ha llegado hasta aquí viendo este video. Padre, bendícelo con toda bendición de lo alto. Cubre su casa, cubre su familia, cubre su trabajo, cubre su matrimonio, Dios amado. Guárdalo, protégalo en medio de este tiempo, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, estuvo contigo tu hermano evangelista Ernesto Estrella. Pasa muy buenos días.